Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de internet y redes sociales de 724.mx. Recuerden, nos encuentran en Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo cual, bueno, pues mandamos un gran saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Recuerden, tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz, 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. Recuerden, si nos llaman de UCL, pues tienen que agregar el número 52 previo. El día de hoy me acompaña Edgar Valenzuela. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buen día. Hola David, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y lo mismo para todo nuestro auditorio, tanto de 724 como de UCL. Pues estoy contento, bien aquí también revisando las noticias, recopilando algunas de la semana pasada. Entre lo que más me ha llamado la atención ha sido el caso García Cabeza de Vaca. Sin duda. Fíjate, se ha dicho poco, pero en el tema hay implicados también incluso en esta red que se supone es de lavado de activos, hasta el delegado del gobierno federal en Tamaulipas, ¿eh? Entonces, sí, va a ser un tema bastante complejo y muy interesante que seguramente estaremos abordando próximamente. Sí, yo creo que sí, hay que dejar que esto baje un poquito el polvo, mi querido Edgar, sobre todo porque, bueno, pues ya había señalamientos en contra del gobernador, pero también llama la atención, y lo hemos venido platicando, que, bueno, pues se realice todo este proceso justo en este momento electoral, que, bueno, pues ya prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, y que, bueno, pues sin duda representa una situación interesante ante pues vamos a decirlo, pareciera ser que el gobierno federal actual desempolvó alguna de las estrategias que se realizaban sin mayor problema en el siglo pasado, en los sexenios pasados. Fíjate que estuve revisando que decían que el momento en el cual el gobierno federal, el gobierno central, intervenía directamente en los estados y removía a muchos de los gobernadores, bueno, fue con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y que después de ese periodo, inclusive Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, pues ya estuvieron mucho más acotados dentro de este proceso. Y que también, en realidad, aquí juega también un papel muy, muy importante Estados Unidos, sobre todo porque se dejaban que los gobernadores terminaran su periodo y en algún momento de la vida Estados Unidos lo reclamaba por algún tipo, ya sea de organización delictiva, cuestiones que tenían que ver con narcotráfico, cuestiones que tenían que ver con lavado de dinero, etcétera, etcétera, y era ahí donde, bueno, pues justo los atrapaban. Oye, bueno, pues Edgar Valenzuela, nos toca por el momento plantear a ti y a mí una situación que, bueno, pues está muy también en el foco público. Y fíjense que esta semana que ha sido de muchas cuestiones de economía, esta semana que hemos tratado muchas cuestiones que tienen que ver a nivel internacional, sobre todo, bueno, pues con el asunto del TEMEC, con el asunto precisamente de cómo está orientado, cómo está ubicado el aspecto económico en el país. Hemos dejado un poquito de lado algunos aspectos electorales, pero llama la atención sobre todo porque la agenda marca también un tema, y en este cronómetro 2020 es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué sucedió con la ley de hidrocarburos? Y es que recordemos, Edgar ya había estado con nosotros platicando al respecto, también Iván Moreno, que lo estamos esperando, esperemos que pueda resolver su problema de conectividad. Fíjense que se aprobó de manera fast track esta ley de hidrocarburos en el Senado.
El dictamen había marcado, bueno, pues mucha incertidumbre para los inversionistas del sector energético y, por supuesto, bueno, pues quien avaló todo esto fue el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Se presumía, sin duda, que con esta nueva ley, pues bueno, pues la propuesta se iba a centrar sobre todo en el combate a la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas que están generando ya lo que se le denomina el huachicoleo fiscal, del cual, bueno, pues vamos a platicar en un momento. Sin embargo, los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa es que en términos, obviamente, de telecomunicaciones, de radiodifusión, Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, bueno, pues otorgaron a 6 compañías las primeras suspensiones definitivas con efectos generales contra la ley de hidrocarburos. Esto, bueno, pues por supuesto, generó que las personas involucradas, las empresas involucradas, pues llevaran sus amparos y, bueno, pues sobre todo lo llegaran hacia los jueces, ¿no? La medida también va a revertir 2 transitorios de la ley que impiden que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición en la norma. De acuerdo también a este documento, el juez ordena a la Secretaría de Energía, Rocío Nale, que publique en un lapso de 3 días su decisión, de lo contrario estaría sujeta a una multa, estamos hablando de la CENER, así como todos los funcionarios que no la acaten, lo cual es, bueno, pues incluso el juez ha planteado que podrían recibir penas de prisión. Bueno, pues Edgar Valenzuela, sin duda una situación grave, una situación en la cual, bueno, pues se plantea nuevamente el asunto de la seguridad nacional, se plantean asuntos que están ligados precisamente a la soberanía energética, pero quiero que hoy podamos ser un poquito más puntuales porque de acuerdo a los informes que se están planteando, estaríamos aquí hablando de 2 elementos. Un asunto que tiene que ver directamente con la capacidad de almacenamiento que tiene el país, que eso es muy importante. Recordemos que se están importando buena parte de los energéticos que México está consumiendo hoy en día. Sobre todo estamos hablando de gasolinas y estamos hablando de diésel. Y por otra parte, este asunto de cómo las empresas están guachicoleando de una forma muy interesante. Importan una cantidad de combustibles, reportan la mitad y la autoridad parece ser que no tiene la capacidad o no se han tenido los mecanismos necesarios o suficientes para poder, pues, verificar que realmente lo que están reportando los importadores, bueno, pues tenga que ver con la cantidad específica de hidrocarburos. Es por eso que, bueno, pues se había planteado esta contrarreforma o estos cambios en la ley, sobre todo, bueno, pues vinculados tanto a la CENER como a la CENACE, que están haciendo este tipo de seguimientos. Y por supuesto, un tercer punto, mi querido Edgar, en el cual, bueno, pues planteáramos también y sobre todo este papel nuevamente centralista que se pretende generar un monopolio totalmente con control de Pemex, en el cual, bueno, pues ya hemos visto que pues simplemente termina por cargarse de la mano fiscal también a la empresa estatal, ¿no? Y esto, bueno, pues puede generar condiciones importantes. Aprovecho para saludar a Iván Moreno, que ya resolvió sus problemas de conectividad. Pues claro, Iván, pues es que tenías una televisión todavía de bulbos, con razón, tienen que calentar. No, la conectividad se tarda. Entonces, Iván, si me permites, vamos primero con Edgar, regresamos contigo y vamos hablando esta discusión en estos 3 temas que estoy planteando, Edgar Valenzuela. Adelante. Mira, si recordarás cuando, no, me voy a ir un poquito para atrás para darle contexto a justamente los temas que mencionas. Cuando se discutía la reforma energética en 2013, más o menos a finales de 2013, hubo mucha efervescencia porque se ponía como ejemplo de lo que debía hacer Pemex en este espacio ya de liberalización y de libre competencia a Petrobras. Se decían que ese era el objetivo, ¿no? Que Pemex se convirtiera en una empresa como Petrobras. Sin embargo, por ese entonces, uno de los ex líderes de la empresa, Hildo Sauer, decía que ellos convirtieron a Petrobras en una empresa importante
importante, justamente haciendo lo contrario a lo que estaba planteando el gobierno mexicano en ese momento. Es decir, en lugar de liberalizar el sector, intentar la libre competencia y demás, era lo contrario. Ellos habían aprendido incluso de Pemex las estrategias y los modelos para poder hacer avanzar a su empresa, porque Brasil no había sido un país petrolero por excelencia, como sí lo había sido México, o en este otro caso del continente, Venezuela. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora justamente se están cumpliendo algunos de los escenarios que muchos de nosotros previmos en ese entonces. Mencionábamos que realmente la reforma energética de 2013 no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo en ese momento de propaganda, por supuesto, el gobierno de Peña Nieto. No era un rescate de la industria energética, no buscaba bajar los precios públicos de los combustibles que habían venido escalando más o menos desde el gobierno de Calderón, a fin de liberalizar los precios, y tampoco buscaban fortalecer a Pemex, ¿no? En realidad, este tipo de temas que estamos viviendo ahora, los cuales ya mencionaste, pues vienen de una liberalización completa, o sea, se abrió el mercado de manera completa, incluso se previó o se adelantó la liberalización de los combustibles, de la importación de los combustibles y de la libre flotación del precio, 2 años a propuesta justamente o a presión del Partido Acción Nacional en ese entonces, cuando se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, por ahí de 2014-2015. Se dio un ambiente pues bastante desordenado y en el cual también la verdad la reforma ha sido muy agresiva para Pemex, porque lo ha puesto a competir en un ambiente de desventaja. Lo que se está buscando con esta reforma es justamente que Pemex y todas las empresas que están compitiendo en el sector se vean obligados a un mismo piso. Mira, hay 2 tipos de ley que les aplican a las empresas. Una es para todas las privadas, todos los competidores de Pemex, y la otra para Pemex, porque se dijo en su momento que Pemex, al ser actor predominante, tenía que tener un marco legal completamente distinto para emparejar a las otras empresas y que existiera una condición de libre mercado. ¿Esto a qué llevó? Bueno, a que Pemex, por ejemplo, tuviera que liberalizar, abrir completamente su información geológica, que tuviera que realizar una serie de trámites que son un poco más tardados que aquellos que le piden a las empresas privadas. Pues obviamente este esquema está pensado para tronar a la compañía petrolera estatal, ¿no? No es un esquema pensado para fortalecer a la empresa estatal. Es por el contrario, se estaba previendo ya. Pemex durante mucho tiempo fue el gran motor de desarrollo del país, y gracias a Pemex, y esto es lo que a veces no se entiende, gracias a los impuestos que pagaba Pemex, muchos de los grandes empresarios del país pudieron crecer porque a ellos no se les cobraba impuestos. Sin embargo, llegó un momento en el cual, en lugar de ser beneficiarios de Pemex, de que ya no paguen impuestos, ellos quieren participar en el mercado petrolero como socios menores de las grandes corporaciones internacionales, porque en México pues no existía las petroleras privadas desde la nacionalización de 1930. Así es. Oye, Edgar, y quiero detenerme aquí en este momento, porque así como dices, claro, nadie puede negar que el desarrollo de Pemex como tal, Iván Moreno, pues lo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, lo hemos seguido desde hace mucho tiempo. Sin duda, bueno, pues fue no solamente el motor, fue la gasolina, fue el lubricante que nos permitió de alguna forma ir avanzando, sobre todo dentro de este contexto en el cual, bueno, pues México necesitaba desarrollarse. Gracias a Pemex, bueno, pues servicios como salud, servicios como desarrollo, pavimentación, energía eléctrica, que va muy ligado dentro del mismo proceso, bueno, pues fueron funcionales para el bienestar de buena parte de lo que fue el pueblo mexicano durante mucho tiempo. Sin embargo, también, Iván, y ahí es donde entramos en el gran detalle, lo cierto es de que el mismo gobierno, en este sentido, el mismo Estado, pues le clavó el diente muchísimo a Pemex.
y esto impidió en buena medida que Pemex pudiera de alguna forma pues volverse a industrializar. Pemex tenía que invertir en perforar pozos que en algún momento, bueno, pues resultaban que no tenían o no contaban necesariamente con la cantidad de hidrocarburos. Se le metían, vamos a suponer, $50 millones a un pozo, creyendo que, bueno, pues había una gran manera de recuperar. Resulta ser que esto tenía dos factores, ¿no? O no había la cantidad de petróleo que se había proyectado, o los precios internacionales del barril no necesariamente hacían o permitían que esta inversión se recuperara. Pero después de ahí, de la inversión que se había realizado en la extracción, después había que llevarlo a refinar. Pemex también tenía que mantener estas refinerías al costo, al 100%, bueno, pues para que se pudiera procesar todo este petróleo, tomando en cuenta que en México regularmente la calidad del petróleo es un petróleo pesado, es un petróleo muy denso, que, bueno, pues cuesta mucho trabajo refinarlo e inclusive en algún momento hay que rebajarlo con algún otro tipo de petróleo que es mucho más ligero. Pero de ahí después viene la distribución. Entonces Pemex también se encarga de los oleoductos, se encarga, por supuesto, del transporte de este tipo de ya productos terminados. Recordemos que, bueno, pues tras la apertura del Tratado de Libre Comercio, pero también con la implementación ya en forma de lo que fue el modelo neoliberal, pues la petroquímica básica y la secundaria de alguna manera también fueron entregadas hacia particulares. Y bueno, pues lo que vemos hoy en día, Iván Moreno, sin duda es una cuestión en donde, pues así como muchas empresas que son transversales, que cruzan muchas oportunidades, pues la reforma que se plantea en 2013, 2014 ya con las leyes secundarias, da rienda suelta ya en 2015, pues pretendía que este tipo de empresas particulares de alguna forma ayudaran también a Pemex a fortalecer. Claro, cuando estamos hablando de petróleo, y aquí lo hemos dicho muchas veces, Edgar Valenzuela, cuando hablamos de energéticos hablamos de negocio. Y cuando hablamos de negocio, obviamente las reglas tienen que estar muy bien establecidas. Entonces, en este sentido, Iván, la participación de los privados tiene que ser vista en esta ley de hidrocarburos como el enemigo a vencer, o tiene que buscarse una readecuación de las reglas o un fortalecimiento de las reglas, irlas cambiando poco a poco, pues para que todo el mundo se sienta contento y finalmente todo el mundo se lleve su tajada. Desafortunadamente, David, no es posible ni lo uno ni lo otro de golpe. ¿Por qué? Sí, durante décadas Pemex fue la caja chica del gobierno federal. Eso es cierto. Primero de los gobiernos priistas, después de los gobiernos panistas, y ahorita que tenemos un gobierno emanado de la izquierda, pues trae toda una visión, la cual sí pretende nuevamente con esta visión nacionalista que el petróleo, el energético, se convierta también en una parte fundamental y una cuestión de desarrollo estratégico para la nación, lo cual es correcto. Desafortunadamente, en todo este trayecto hemos perdido la oportunidad de brindarle a la empresa, a Pemex, la posibilidad de fortalecerse y de ser un actor importante. La reforma energética 2013-2014, desde que se estaba discutiendo previamente en años anteriores, lo que estaba preparándose realmente para en donde no había posibilidad de que Pemex pudiera ser competitiva frente a otros actores, frente a empresas privadas. Edgar lo señala muy bien. Esta situación realmente llevó a la paraestatal a una situación bastante crítica en donde por una parte todavía se le sujetaba, pero por el otro lado también se le exprimía y también no se le permitía estar en una competencia en piso parejo con otras empresas. Y no nada más extranjeras, sino también nacionales. Ahora que hablas de la petroquímica secundaria, ni siquiera somos capaces realmente de tener una infraestructura en donde nosotros podamos ser autosuficientes en ese campo. Sí, Pemex tiene que cambiar, tiene que modernizarse, sí, tenemos que hacer eso. Tenemos que hacerla competitiva. Tenemos que hacer la empresa rectora en este campo. Pero también no podemos nosotros, de alguna manera, olvidarnos que existen competidores privados
que bien podrían a un esfuerzo económico que podría generar nuevos empleos, nuevas posibilidades de desarrollo, y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Este gobierno, desafortunadamente, no ha sido claro en ese aspecto. Pareciera que el que pudiera soportarse en manos privadas es una afrenta y es una pérdida de la rectoría de este sector. Oye, Edgar lo ha Iván, mencionado muy bien en otras ocasiones. Oye, Iván, y en este sentido, fíjate que, bueno, pues nos queda claro, hay una visión y lo hemos platicado aquí en otros programas, Edgar, tú y yo, en términos de que, bueno, pues la política energética de este gobierno es totalmente nacionalista. Tratan, obviamente, de emular la gran Reforma. nacionalización que La digo, llevó nacionalización, tanto el presidente Cárdenas como también la de López Mateos en torno a lo que es la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el mundo está cambiando. Y cuando vemos sí, pero que el mundo David, está David, cambiando es otro cierto. tipo de energía y a la explotación de otro tipo de energía, Sí. es aquí donde de pronto no comprendemos, obviamente, el papel fundamental. Y lo ha dicho muchas veces aquí Edgar Valenzuela, el petróleo no va a desaparecer, la industria sigue funcionando en el mundo. Sin embargo, también recordemos que hay una agenda para 2050 en que se plantea un mundo donde las emisiones bajen de manera significativa, sobre todo por el problema que tenemos del cambio climático. Sí, pero ¿sabes qué, David? Perdón, Iván. En este sentido que mencionas, David, mira, cuando revisamos la lista de las 500 empresas globales, perdón, de Fortune, en los 10 primeros lugares, hablando de 2019, se encuentran 6 empresas petroleras. 3 de ellas son estatales y 3 privadas. Y además se encuentra una eléctrica, China. Entonces, con todo respeto para los legisladores de oposición, para Xóchitl Gálvez, que es muy locuaz y muy lenguaraz, oye, si yo estoy viendo que el petróleo sigue siendo el mayor negocio del mundo, porque las grandes petroleras siguen siendo las que dominan la lista de las que más ganancias tienen en el mundo, ¿por qué me vienes a mí a decir que ese tema ya es del pasado? Es completamente ilógico. Sí es cierto, tenemos que trabajar en una transición energética en la cual poco a poco vayamos desplazando al petróleo por algunas fuentes más eficientes y menos contaminantes. Pero desde el momento en el que solamente se hace en el discurso, se etiqueta a Pemex como y a CFE, energías sucias, y se nos llama por la energía limpia de los privados, ya desde ahí hay una deformación que justamente es lo que te está dando a entender es que no defienden el interés público nacional. Se volvieron desde hace mucho tiempo todo este grupo de políticos y de empresarios, pues solamente cabilderos de las grandes empresas transnacionales. Y solamente analizar, recordando de nueva cuenta las palabras del exdirector de Petrobras, en una entrevista que salió en primera plana en La Jornada, él decía, cuando tú le abres la puerta a estas grandes empresas transnacionales, ellos se meten hasta la cocina y el problema de ahí es sacarlos. Ahorita con el juez Gómez Fierro y con otro tipo de jugadores que están deteniendo este tipo de reformas, en primera hay una aberración jurídica, porque leía a algunos expertos en la materia, constitucionalistas, que mencionaban que dentro de la cadena, digamos, de preponderancia en cuanto a los jueces y magistrados, Gómez Fierro tiene la escala más baja. Y él desde una escala baja está logrando frenar una ley aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, ahí hay una aberración jurídica. Obviamente, él no tiene la culpa, ¿no? En última instancia. Pero ahí hay un dato. Y el otro, también vemos claramente que este tipo de diseños legales justamente lo que permiten es la preponderancia de del negocio privado sobre el interés público nacional. Y con esto finalizo por el momento. También no hay que perder de vista una cosa, y ya lo hablamos cuando abordamos con Miguel Ángel y con Luis el tema del TEMEC. Claro.
sustancia es completamente distinta. Ahorita, a pesar de la reforma que quiere meter la 4T a la ley de hidrocarburos y a la ley de la industria eléctrica, no vamos a regresar a 2013 antes de la reforma energética. El mapa para nosotros ya cambió completamente. Entonces tenemos que adaptarnos a este sector. Se tiene que hacer algunas negociaciones muy creativas con Estados Unidos, sobre todo, para intentar aprovechar los márgenes de operabilidad que te brinda el TEMEC sin afectar o, digamos, sin vulnerar los intereses de Estados Unidos, que son en materia energética, pues, de seguridad nacional. Así es, así es. Y en este sentido, bueno, pues vamos a regresar, sobre todo, Iván, porque vamos a tratar el tema del almacenamiento, que es donde justo parece ser que se está utilizando este pequeño aspecto en relación precisamente a por qué operó o de qué manera, bueno, pues tomó en cuenta este juez, bueno, pues la necesidad de detener esta ley de hidrocarburos. Recordemos, esto va un poco más allá del asunto de la producción y de la extracción. Se está hablando precisamente de la construcción de lugares de almacenamiento para que los privados puedan rentarlos o puedan traer asimismo las importaciones de este tipo de productos. Y aquí, Iván, pues tendríamos que hablarle otra vez del famoso huachicoleo fiscal, porque bueno, pues como lo comentábamos al inicio, llegan, importan una cantidad, vamos a llamar, traen un barco de 150,000 barriles, y declaran que, bueno, pues nada más hay 70,000, pero ¿dónde está la autoridad, Iván? ¿Dónde está quien pueda medir que realmente sean 75,000 barriles y no los 150,000 que traen? Estaba revisando algunos documentos, amigos, simplemente para dejarlo ahí en el tintero y que regresemos con ese tema con Iván Moreno, y se señalaba que por cada uno de estos litros que no son de alguna forma presentados ante la autoridad, por cada litro hay una ganancia de 2.50 pesos, ¿sí? Que obviamente, pues al no ser reportados, bueno, pues imagínense nada más la cantidad cuando estamos hablando de los barriles de petróleo, más dicho de gasolina, que se están importando y que, bueno, pues representan no solamente un agujero para el fisco, sino también, pues obviamente, una gran cantidad de ganancias para este tipo de empresas. Amigos, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy está Iván Moreno y Edgar Valenzuela. Hoy estamos platicando muy tranquilos, muy a gusto, muy racionales. No se han exacerbado las pasiones. Eso también se agradece, sobre todo en un viernes como este. Amigos, no tardamos. Cronómetro 2020. Iván Moreno, ya ponle un poquito de pimienta y salecita al tema, porque estamos muy conciliadores hoy, ¿eh? Es que la verdad, David, es que no creo que haya un punto de discusión, porque sí estamos observando que la reforma energética en general en México, a Pemex, a CFE, no tiene realmente una situación en donde podamos entrar en una cuestión de conflicto de momento, porque bien lo señalabas, se importa un determinado número de combustibles, ¿sí? Y de repente ahora tenemos el problema de la situación de que quieren seguir algunos vivales, porque sí hay que señalarlo, quieren seguir teniendo esas ganancias que no son reportadas al erario público. Sin embargo, bien señalabas antes de irnos a corte, ¿dónde está la autoridad? La autoridad es la primera encargada que tendría que estar haciendo la vigilancia definitivamente de cuánto es lo que entra, ¿sí? Cuánto es lo que se distribuye y cuánto es lo que se gana. Es ahí donde de alguna manera uno tiene que voltear a observar algunas experiencias internacionales en donde, pues, no debe de perder el Estado la rectoría de ciertas situaciones estratégicas, como en este caso es el energético, precisamente porque es un ingreso, y también no debería de México de depender de empresas extranjeras para la producción de combustibles. Sin embargo, lo hace, porque así lo hicieron, así desarrollaron este esquema, ¿sí? No siguieron en desarrollo de las nuevas refinerías. En la época de Calderón se habló de la refinería que tuvo un costo millonario
y lo único que se hizo fue construir la barda perimetral. No se construyó más, no se modernizó más nada. ¿Qué es el asunto aquí? El asunto es que todavía existe un contubernio, quiere existir una ganancia, y le están llamando esto huachicoleo, cuando realmente el huachicoleo viene del robo de combustible, que también sin la participación del Estado no es posible tener esos ductos alterados con llaves y llaves, a lo que llevó en el estado de Hidalgo, si no mal recuerdo, la gran explosión de enero de 2018, en donde mucha gente incluso le está reclamando a Pemex el hecho de que no han funcionado, no han dado las indemnizaciones por el seguro dada esa explosión. Pero esas personas estaban ahí robándose el combustible. Estaban robando el combustible del ducto, le estaban robando a Pemex y le están exigiendo a Pemex que el seguro les pague a ellos como víctimas de este incidente. Entonces, estamos observando una serie de situaciones en donde la paraestatal está entrampada por todos lados. Los vivales la tienen entrampada por todos lados, y cuando hablo de vivales me refiero a los que hacen el huachicoleo, a los que evaden los impuestos, y no solo eso, sino que hacen un contrabando, porque esa es la verdad, hacen un contrabando de combustibles hacia México. Pero realmente una parte en donde está incidiendo todo esto y las decisiones de este juez, que es ahí la única parte benéfica que le veo, es la cuestión del Tratado de Libre Comercio, o en este caso el TEMEC. El TEMEC. Sí, es lo único que estoy viendo para lo que está funcionando esta situación pues detener jurídicamente estas leyes, estas reformas, para no llegar a cuestiones de paneles internacionales que, así como te estoy diciendo, después de que estaban ordeñando los ductos de Pemex, vieron explosión y las víctimas están solicitando que Pemex les resuelva la cuestión de sus heridas y de sus lesiones, pues exactamente puede estar pasando lo mismo del otro lado comercial. Antes de que la víctima te empiece a señalar que tienes que cumplir tus acuerdos internacionales, pues entonces detente y haz las cosas de otra manera, o ve corrigiendo lo que de alguna manera te puede ir ocasionando un problema, que no se ha visto y no se ha discutido por ese lado, ¿eh? Y es que muchas de las empresas, Iván, lo que han dicho es que de pronto se les está cambiando las reglas con este aspecto del almacenamiento, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer? Y ese es un asunto de seguridad nacional y energética, Edgar, porque finalmente la cantidad de energéticos que tenemos para México como tal, digo, a diferencia de otros países, ¿no? Que van desde las 2 semanas hasta el mes completo. Recordemos que también el asunto de energéticos, gasolinas, diésel y demás, pierden su efectividad. No los puedes tener almacenados más allá del tiempo necesario. Entonces, David, aquí hay una situación con esta situación del almacenamiento, ¿sí? Hay una situación que no debemos de perder de vista en este punto. No nada más es una cuestión de estrategia jurídica de parte de quienes quieren seguirse aprovechando de esto. Es una cuestión de realidad. México ha producido más combustóleo que no se vende, es difícil venderlo, pero además también ha sido difícil disponer de él a nivel interno. Eso es una realidad. Y ese combustible está ocupando un espacio, ¿sí?, que bien pudiera ser utilizado para otros, por otro tipo de derivados. Recuérdate que el combustóleo prácticamente ya está prohibido en todo el mundo por su alto efecto contaminante, y sobre todo porque tiene mucho azufre. Y recordemos en dos situaciones, las cuales, bueno, también se criticó mucho la ley de la reforma a la industria eléctrica, porque nuevamente las termoeléctricas de Tula y la de Salamanca están utilizando nuevamente este combustóleo, pero pues prácticamente estamos ahogados y no hay manera de que podamos deshacernos de él. Y como bien dices, bueno, pues ¿dónde se queda todo esto? Pues hay una cuestión de almacenaje que tenemos ahí permanente y que, bueno, pues esta parte que se podría utilizar pues para pavimentar carreteras, Edgar, pero pues ni que estuviéramos tan hiperconectados. Y otro de los detalles, el transporte, porque esto también incluye el asunto de almacenamiento, tiene que ver con el transporte de estos productos derivados e importados
que tienen que ver con energéticos, porque en buena medida uno creería que todos estos energéticos, gasolinas, diésel y demás, se realizan por tren y no. La mayor parte de los energéticos se transporta en esta cadena a veces surrealista a través de pipas, que por cierto, ¿qué habrá pasado con las famosas pipas que se importaron también por licitación directa y de emergencia al inicio del gobierno del presidente López Obrador, Edgar? Habrá que preguntar, pero mira, sí me llama mucho la atención este tema de almacenamiento porque no es uno en el que le hayamos puesto foco durante muchísimo tiempo. Como bien lo mencionabas, algunos países tienen incluso hasta meses de reservas. Es decir, ¿cuál es la cantidad de combustible que tú utilizas a diario? Y sobre esa se hace una reserva que te permita, en caso de alguna interrupción por algún efecto, un fenómeno natural o algún problema en alguna región productora del mundo, que exista un corte masivo de suministro de combustible, que esta reserva te permita seguir operando. Mientras Estados Unidos tiene hasta 2 meses en su reserva estratégica, fíjate, la Ciudad de México solamente tiene alrededor de 30 horas de combustible, ¿no? Y México en general tiene unos pocos días. Esto lo que significa es que estás muy propenso a cortes o mejor dicho, eres muy propenso a un shock, a que te afecte de manera grande un evento catastrófico en otras partes del mundo. Y ya lo vivimos con las heladas en Texas, que cuando se cortó el suministro de gas natural en Texas, prácticamente en muchos lugares del país se paró la producción e incluso la generación de energía eléctrica. Bueno, Edgar, también lo vimos en el corte de los oleoductos que transportaban gasolinas y demás con esta lucha con el huachicoleo, lo que provocó no solamente en la Ciudad de México, sino un desabasto generalizado en el país. Prácticamente, y fue un caos, ¿eh? Fue un caos. La gente sí, claro, hacía filas para poder cargar el combustible. Porque no le hemos dedicado a ese tema, porque no le dedicamos durante mucho tiempo atención a esta área que es muy sensible. Porque el combustible no nada más te permite moverte, también es, digamos, es como la sangre que corre por las venas. Para que los alimentos lleguen del centro productor al centro de consumo, la mayor parte de ellos se mueve a través de camiones y demás que utilizan gasolina, diésel y demás derivados. Lo mismo en transporte aéreo y demás. Entonces, este tema es muy delicado. Pero, como bien lo mencionaste en un inicio en la cuestión ahí de que no se sabe, hay un total descontrol en cuanto a saber cuál es la cantidad exacta de combustible que se está importando. Esto tampoco es un tema que nos tengamos que quebrar la cabeza para entender por qué sucedió. Claro, por supuesto. O sea, el Estado mexicano es un Estado que durante las últimas décadas se ha visto debilitado por un montón de circunstancias. Hoy tenemos un Estado pues muy débil que no tiene pleno control de todo lo que sucede, de todas las áreas que suceden en su territorio. Entonces, pensar que un Estado débil o debilitado como el nuestro va a poder hacerle frente a una empresa de estas gigantescas es complicado. Era, de hecho, en el papel muy complicado y ahora lo estamos viendo. Cuando nos mencionaban que las rondas petroleras, porque es el mismo esquema que está funcionando de las rondas petroleras de producción a este tipo de esquemas para la importación y distribución de combustibles. Cuando nos decían, no, es que legalmente tenemos un marco muy restrictivo y muy fuerte para poner en control a estas empresas. Perfecto, en el papel puede ser muy estricto, pero a la hora de implementarlo, ¿cómo le vas a hacer? Si no tienes personal suficiente para ir al pozo y verificar que efectivamente están sacando 10 barriles y no 100 o no 1000 o 1,000,000. Solamente ahí dependes de lo que ellos te estén reportando. Es el mismo caso en el tema del huachicoleo. Lo que pasa es que antes, y ahí sí, con esto cierro, como bien mencionaba Iván, el tema de este tipo de fenómenos no se dan, es decir, el robo de combustibles, no se dan si no hay una mínima convivencia o connivencia de las autoridades. León Trawitz, que era uno de los
generales más cercanos a Peña Nieto, de hecho ya le sacaron que estaba directamente involucrado con el tema del robo de combustibles, para que veamos el grado de corrupción y penetración que ha tenido este fenómeno en las más altas esferas de poder en México. Sí, por supuesto, y esto, bueno, pues tiene una implicación relevante, importante, porque no solamente estamos hablando de cuestiones donde la corrupción, donde obviamente este tipo de huachicoleo, este tipo también de huachicoleo fiscal, que yo creo que también es interesante, Iván, hablar de él, porque pues finalmente ahí se nos está yendo una cantidad importante de recursos que, bueno, pues están siendo beneficiados a ciertos sectores que están muy bien organizados, el famoso crimen de cuello blanco, y que, bueno, pues precisamente se une o encuentran estos huecos legales, Iván, en los cuales, bueno, pues justo, ¿no? Lo que tenemos es que por aquí pueden ellos todavía defenderse, pero bueno, pues otro de los puntos, Edgar, que yo creo que vale la pena y que ayer lo platicábamos justo con Luis Muñoz y con Miguel Ángel Valenzuela Shelley, pues tiene que ver también con la presión que está ejerciendo no solamente Estados Unidos, sino también Canadá, porque buena parte de estas empresas que están levantando de alguna forma la ceja y está diciendo, oigan, ¿qué pasó? Me están cambiando la ley, me están cambiando obviamente las reglas. Bueno, pues tiene que ver muchísimo con el TEMEC. Iván Moreno, vamos cerrando. Pues ahorita ya que mencionas esto del TEMEC, recordemos que la semana pasada pues hubo una reunión trilateral precisamente para discutir este tipo de situaciones, y es ahí donde se convirtió este tipo de reuniones. Qué bueno que se hacen, porque es donde realmente se puede tener un diálogo entre estados sin tener que llegar a estos paneles internacionales de arbitraje que podrían ser demasiado costosos o mucho más costosos. Lo que sí es un hecho es que la reforma tiene que ir avanzando, sí, se tiene que dar, por supuesto que se tiene que dar, pero no es posible que estas reformas tengan un efecto negativo a futuro para uno mismo. Es como si nunca hubieras hecho nada, David. ¿A qué me refiero? Tienes que avanzar en detener lo que estás diciendo que es el huachicoleo fiscal. Tienes que detenerlo, sí. El contrabando se tiene que detener. No puedes tú depender de situaciones o tener este tipo de situaciones en tu casa. Tienes que avanzar en el fortalecimiento de Pemex, pero también en la rectoría de este sector, pero al mismo tiempo también tienes que ir teniendo cierta apertura para que haya un buen desarrollo de todo el campo energético que te permita también trabajar hacia futuro en esta transición a energías más limpias. Tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, pero tienes que irlo haciendo y pensando bien. Es ahí donde me gustaría pensar que los políticos tienen que ir viendo más allá de una cuestión meramente electoral, porque ellos estamos observando, nada más trabajan para cada 3 años y no a proyectos a largo plazo que sean benéficos para todos. Y que ese es un punto de relevancia, sobre todo, Iván, porque finalmente, y lo hemos venido platicando aquí, en muchas ocasiones esta empresa Pemex ha sido pues literal muy generosa, y muy generosa en muchos sentidos, no solamente para el bienestar social y obviamente nacional, sino también de pronto ha sido muy beneficiosa pues para ciertos políticos, para ciertos funcionarios que han ocupado sus puestos, que han ocupado obviamente los lugares de este proceso, pues para poder sacar también su propio beneficio, ¿no? Y un beneficio que, bueno, pues se ve ahí claramente representado en propiedades, obviamente, pues en un enriquecimiento ilícito que de pronto se va dando, y que, bueno, pues esto es lo que está tratando, pues más o menos de detener el presidente López Obrador como parte de su discurso, cosa que no me parece descabellada, Me imagino que cualquier estado, bueno, pues protegería sin duda esta gran industria, pero también entender, bueno, pues estos enclaves transversales que, bueno, pues van tocando otro tipo de industrias, y que también es cierto, Pemex no puede controlar en su totalidad todo, ¿no? No puede ser como este gran monstruo que se encargue desde la distribución hasta todo lo que es la exploración y producción. Amigos, amigas, bueno, pues espero que la haya pasado muy bien. Iván Moreno, Edgar Valenzuela, muchas gracias. Se despide de ustedes David Mendoza, ya es viernes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Nos vemos. Cronómetro 2020.